Saludos, quien les habla, Daniel Reyes, desde la ciudad de Maturín, estado Monagas, miembro de la iglesia Centro Cristiano Maturín Fundemos. Quiero exponer un tema, quiero compartir con ustedes, tiene que ver acerca del judaísmo como religión, sus fundadores, su cultura, sus principios, sus creencias, sus dioses y cuáles son aquellas tradiciones o ceremonias que estos realizan y si actualmente se practica. Y quiero comenzar diciéndoles que el judaísmo es una religión monoteísta. Monoteísta porque ellos fundamentan su fe en un solo Dios. Y es una religión que tiene el fundamento u origen basado en la Torá. Para ellos la Torá, que contiene los 10 mandamientos, los primeros 5 libros de la Biblia, esos para ellos son los fundamentos en el cual dan lugar a su religión, a su creencia, a su participación y manifestación. La palabra judaísmo tiene su origen en Judá, en la región de Judá. ¿Sabe por qué? Porque el judaísmo como primer precursor es Abraham. Por eso que el judaísmo es una religión abrahámica. ¿Por qué razón? Porque allí es donde tiene su origen, en Ur de los Caldeos. Entonces, esta religión data de unos 1800 años antes de Cristo. Como religión, es una religión que se mantiene activa y vigente. Ellos consideran que es solo para el pueblo de Israel, y donde el pueblo de Israel solamente fundamenta su fe y su creencia en los 10 mandamientos. Lo más impresionante que yo puedo mirar en esta religión de lo que es el judaísmo, ellos aún están esperando el Mesías. Para ellos Jesús fue un simple profeta más. Para ellos Jesús no hizo la obra salvadora y redentora en la tierra, sino que Él vino simplemente a profetizar. Y solamente ahí quedó el trabajo de Jesús. Entonces, por eso es que ellos fundamentan todo su movimiento y su fe basada en la ley que se le otorgó a Moisés o la ley que se le dio a Moisés. Entonces, cuando nosotros vemos el judaísmo que remonta en este siglo, precisamente por Abraham, entonces nosotros podemos entender que aquí vamos a ver cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos y deja su tierra. Entonces vemos que el mayor origen, a pesar de haber salido de allí, y nosotros podemos ver entonces cómo una Israel y una Judá, existe una separación y división. Allí toma más fuerza y fundamento, pero asimismo como toma fuerza y fundamento, también se desvirtúa, por supuesto, todas las creencias, fundamentos y principios. Por eso nosotros podemos ver diferentes, vertientes o diferentes corrientes del judaísmo, porque unas consiguieron o permanecieron mucho más ortodoxas, o algunos permanecieron no tan ortodoxas y tan radicales. Entonces algunas siguieron practicando solo algunas cosas. Entonces para esto o esto precisamente es lo que permitió que esta religión abarcara hasta hoy día su existencia. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy, dice, soy judío o formo parte del judaísmo, pero se involucra con el sistema del mundo y no practica algunas tradiciones o algunas culturas o ceremonias que el judaísmo en su esencia original las mantiene. Ahorita en un instante voy a compartirle de pronto algunas experiencias o algunas ceremonias que el judaísmo concibe como cultura o fiesta de celebración. Para el judaísmo, su Dios es Yahvé, que es un nombre en hebreo, Yahvé. Por lo tanto, otra traducción distinta a Yahvé no lo permiten, no le es válido. Entonces, porque ellos simplemente, por eso es monoteísta, porque es para ellos Dios en hebreo, pero no hay una concepción, ellos mantienen una sola visión en Dios, pero tener esa otra visión de Dios Padre Creador, Jesús, el Hijo, el Salvador, el Redentor, y mucho menos el Espíritu Santo como
el Consolador. O sea, esto no encaja en la vida o de aquellas personas que forman parte o practican el judaísmo. Entonces, decir en este tiempo algunos números como referencia en términos de un proceso de investigación, de indagación, aproximadamente las estadísticas datan de que hoy en día hay casi o aproximadamente 7 millones a nivel del mundo y sobre todo en Israel, que siguen la religión judía. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Centroamérica, parte de la población practica el judaísmo. En Latinoamérica, en menor proporción en Latinoamérica, pero sin embargo en el mundo entero, la mayor parte, por supuesto, está en el pueblo de Israel, porque ahí es donde está el origen, donde está el fundamento, y aún han perseverado, han resguardado su cultura y su tradición. Entonces, quiero decir que como principal doctrina, el judaísmo, ¿verdad? Por supuesto, centra ¿en qué? En que Dios es el creador del universo, pero ese Dios creador del universo eligió solo al pueblo de Israel para el cumplimiento de esa ley. Nadie más. Entonces, entre estas otras cosas, como decía hace un instante, la Torá es un fundamento completamente base para ellos. Más nada. Dentro de los cultos, culturas, ceremonias, tradiciones que realizan, dentro de estas tradiciones nosotros podemos hallar las diferentes fiestas. Estas fiestas que nosotros podemos hallar es una de las primeras fiestas que puedo compartir, tiene que ver con la fiesta del fin de año. Ellos, debo decir que ellos seguían por el calendario judío, no por el calendario en el cual nosotros podemos manejarnos en este tiempo. Entonces, para el calendario judío, el nuevo año se celebra a finales de septiembre, principios de octubre. Y esta fiesta, tradición, esta celebración que ellos realizan, el cual se denomina Rosh Hashanah, es el fin del año judío, y es una conmemoración donde se reúnen a orar, a celebrar, a comer, a compartir, todo esto. Entonces esto lo hacen una vez al año, pero en esta temporada. También está la circuncisión como práctica. Esto lo hacen a los niños, a los adolescentes, preadolescentes de 13 años aproximadamente. Y por supuesto buscan a una persona al cual se denomina Moel, y el cual es un conocedor primero de la ley y segundo de prácticas quirúrgicas, porque es donde hacen el proceso de cortar el prepucio al niño a esa edad. Entonces, por supuesto, es un proceso completamente religioso, pero eso hacen oración al principio, hacen el proceso de circuncisión y luego oración al final. Está también el yupá. El yupá es un trozo de tela, el cual está sostenida por las 4 puntas y el cual habla de la hospitalidad de la persona o de la casa que tiene ese símbolo fuera como representación de que son personas de hospitalidad. Y está también el Yom Kippur. El Yom Kippur es la fiesta o el día de la expiación. Esto se hace 10 días después del año nuevo. El día de expiación es donde va el sumo sacerdote a poder presentar el perdón de pecados por el pueblo. Esto lo hacen 10 días después. Todavía actualmente lo siguen celebrando, el Yom Kippur. Está también como celebración o como cultura el Shema. El Shema es una palabra o expresión que significa escúchame. Es una manera como decir voy a orar. Voy a hablar y quiero que Dios me oiga. Y para eso ellos usan esto que cubren su rostro para poder, como símbolo de reverencia, ¿verdad? Y hacen esa frase o hacen esa expresión de frase como una proclamación de fe, el cual ellos afirman como creencia que Dios va a oír y va a responder a su pueblo. Y finalmente está el Shabbat, habla del tiempo de descanso después de trabajar de los 6 días. Debo decir también que como simbología del judaísmo está la estrella de David y actualmente forma parte de la bandera del pueblo de Israel. A grosso modo, esto es lo que representa el judaísmo, cultura y tradiciones. Bendiciones.